El tema que hoy vamos a ver, por ponerle el nombre, el susurro de los espíritus. Es un tema que es el que vamos a manejar hoy. Y entrando en materia, tengo que dar algunos versículos, algunas aportaciones que tiempo atrás habíamos compartido, pero creo que es necesario volverlas a dar para que sobre todo quede el pie de imprenta. Vamos a ver Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 3, y dice así la escritura. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda del depósito. Bueno, en esta visión que está teniendo Zacarías, pues él ve un candelabro. Él ve un candelabro con sus respectivos depósitos de aceite, sus lámparas, pues lo que es propiamente el candelabro. Aunque se añade a esta visión que está teniendo Zacarías del candelabro, dice que se ve también 2 olivos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y el mismo ángel le pregunta acerca de qué es esto. Y la misma Biblia nos responde versículos más adelante, a partir del versículo 11, se nos da la descripción o se nos da datos acerca de lo que es de esta visión. Y en el versículo 11 dice, entonces hablé y le dije, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí aceite de oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Y entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Bueno, entonces aquí ya se nos da una pista. En la visión del candelabro y los 2 olivos o ramas de olivo, el mismo ángel le responde y le dice, los 2 olivos o las 2 ramas de olivo que están a la izquierda y a la derecha del candelabro, dice, son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Entonces, está el candelabro con 2 ramas de olivo y mismo Zacarías responde que los 2 olivos son ¿qué? 2 ungidos. 2 ungidos. Bueno, vamos a ver libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice aquí, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, cuando en Zacarías se nos dice que las 2 ramas de olivo son 2 ungidos, en Apocalipsis se nos dice que hay 2 olivos. Y dice aquí,
estos en el versículo 4, y estos son 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Y estos 2 olivos también, ¿qué son? 2 testigos. Entonces estamos hablando 2 olivos, 2 ungidos o 2 testigos. Ahora, estos 2 olivos, 2 ungidos o 2 testigos tienen nombre. Tienen nombre. Porque en el versículo 5 dice las características de estos testigos. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe de morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Entonces, aquí se nos dan las características de los 2 testigos, los 2 olivos o los 2 ungidos. Dice, tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva. Y tienen el poder de convertir el agua en sangre. Entonces, cuando se nos dan esos datos, pues inmediatamente cualquier lector de la Biblia que lea normalmente la Biblia, pues en automático va a identificar quiénes son los 2 testigos, los 2 olivos o los 2 ungidos. Porque ¿quién tenía el poder o la capacidad de convertir el agua en sangre? Moisés. Entonces Moisés es uno de los 2 olivos. ¿Y quién tenía poder para cerrar el cielo o abrirlo en el momento que él quisiera a través de su oración? Elías. Entonces, pues está claro, los 2 olivos, los 2 ungidos, los 2 testigos, 2 profetas, ¿son quién? Moisés y Elías. Que Moisés y Elías pues van a volver a aparecer o a manifestarse en los tiempos de la gran tribulación, en pareja, porque antes de que aparezcan en pareja, el que se va a adelantar es Elías. Pero bueno, eso lo dejamos para un ratito. Entonces, está claro, cuando Zacarías capítulo 4, en la visión que se está narrando ahí en Zacarías 4, de un candelabro con 2 olivos, pues ya identificamos quiénes son los 2 olivos. ¿Son quién? Moisés, Elías. Ahora, vamos a ver Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3. Porque yo puedo decir, a reserva de que ahorita lo voy a leer, que Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3, es Zacarías capítulo 4. ¿Por qué? Dice en 17:1 de Mateo, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces está claro. ¿Quiénes son Moisés y Elías? Los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 ungidos, los 2 profetas. Y según la visión de Zacarías capítulo 4, es un candelabro con 2 olivos. ¿Quién será el candelabro? Cristo. Jesucristo. O sea, cuando uno lo lee así, ya esto se vuelve de parvulitos. Esto no tiene mucho, ¿cómo decir? Mucha interpretación. De hecho, vamos a ver Isaías, capítulo 11, a partir del versículo 1 al 2 vamos a leer. Dice Isaías 1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor. 1. Espíritu de sabiduría. 2. De inteligencia. 3. De consejo. 4. De poder. 5. De conocimiento. 6. Y del temor del Señor. 7.
esta es una profecía con respecto de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo reposan ¿qué? 7 espíritus, 7 lámparas, 7 luces. Entonces está claro que la visión que tiene Zacarías en el capítulo 4, versículos 1 en adelante, acerca de un candelabro con 2 olivos, pues es lo mismo que Mateo capítulo 17, versículos 1 al 2, donde está Jesucristo, el candelabro, con Moisés y Elías al lado, los 2 olivos. Entonces lo que se vio en Zacarías capítulo 4, de alguna manera era el anticipo, el adelanto de lo que iba a ocurrir posteriormente. ¿En dónde? En el Evangelio, en Mateo, en el Nuevo Testamento. Así de fácil. No tiene ciencia esto, está muy facilito. Además esto pues simplemente para usted ya es un recordatorio porque usted ya se lo sabe. Pero nuestros amigos que nos escuchan en internet, pues ellos, a lo mejor ellos sí no lo saben, pero usted ya es de parvulitos. Bueno, ¿por qué me introduzco en esto? Porque hoy el tema, como le dije al principio, voy a hablar de los espíritus susurradores. Porque los espíritus susurradores son los que están alborotando la región de Siria. Pero bueno, no me adelanto. Ahí nos quedamos. Déjeme desarrollar esto. Me voy a regresar a Mateo capítulo 17. Me voy a regresar a Mateo capítulo 17. Porque dice en el versículo 1, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte alto. A un monte alto. Ahora, para poder seguir desarrollando este tema, tenemos que ver qué monte alto era al que subió Jesucristo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y bueno, si yo me voy al capítulo anterior, en Mateo capítulo 16, en el versículo 13, dice que son unos versículos atrás. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. No, si Pedro andaba filoso. Porque resulta ser que en los versículos adelante, cuando en el monte de la transfiguración que acabamos de leer, donde dice que Jesucristo resplandece como el sol y aparecen al lado de Jesucristo Moisés, Elías, los 2 ungidos, ya después Pedro externa a Jesucristo, dice, bueno es que hagamos 3 enramadas o 3 tabernáculos, una para Moisés, otra para Jesucristo y otra para Elías. Y bueno, ¿por qué le digo que andaba filoso Pedro? Porque ¿quién le dijo a Pedro que eran Moisés y Elías? ¿Cómo él los reconoció? Si no había fotos, no había estatuas, no había nada de lo que conocemos hoy en día. ¿Para qué él hubiera dicho, él es Moisés y él es Elías? Y versículos atrás, cuando Jesucristo externa una pregunta, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pero aquí lo interesante es en el versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de ¿dónde? Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Y ya en Mateo capítulo 17, versículo 1 dice, 6 días después, ¿después de qué? De que habían llegado a la región de Cesarea de Filipo. Bueno, ¿por qué hago aquí hincapié? Porque la región de Cesarea de Filipo es una región que está a los pies del monte Hermón. Es una población a las faldas del monte Hermón. Entonces cuando Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sube a un monte alto, pues ¿a qué monte los subió? Al monte Hermón.
porque 6 días atrás habían llegado ¿a dónde? A la región de Cesarea de Filipo. Usted puede agarrar cualquier diccionario bíblico, cualquier atlas bíblico, busque la región de Cesarea de Filipo y se va a dar cuenta que es una población a las faldas del Monte Hermón. Amén. Entonces ya está la visión completa. El candelabro representa ¿a quién? Jesucristo. Los 2 olivos representan ¿a quién? A Moisés y Elías. Y el monte alto en Mateo capítulo 17 es ¿quién? El Monte Hermón. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno. Me voy a regresar a Zacarías. Vamos a regresarnos a Zacarías, al capítulo 4, a partir del versículo 11. Nos vamos a regresar ahí, porque quiero volver a retomar la lectura para ir embonando todo esto. Zacarías capítulo 4, versículos 11 al 13 vamos a leer. Entonces hablé y le dije, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? En este momento ya sabemos quién es el candelabro. Jesucristo. Ya sabemos quiénes son los 2 olivos, Moisés y Elías. Ya sabemos que eso se repitió de alguna manera ¿en dónde? En el Monte Hermón, Mateo capítulo 17. Pero cuando continuó la lectura de Zacarías capítulo 4, versículo 12, dice, hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Y entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Pero en el versículo 12 dice, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los qué? 2 tubos de oro. Entonces, es otro dato extra. El candelabro, un olivo, otro olivo, pero adosado o al lado de cada olivo hay ¿qué? Un tubo de oro y otro tubo de oro. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora yo pregunto lo que no preguntó Zacarías en ese momento, porque a Zacarías le interesaba ¿qué? Los 2 olivos. Bueno, eso fue lo que preguntó Zacarías. Yo pregunto, Javier Soria pregunta, ¿y qué son los 2 tubos? Al lado de los 2 olivos. Amén. Bueno, para poder entender esto, resulta ser que la palabra que aquí se utiliza como tubo es la Strong 6804, de la famosa concordancia Strong, la 6804, que se pronuncia Santara. Y esta es la que se traduce tubo, ducto, pero tiene su origen o viene de una raíz hebrea, la 6794, que literalmente significa huevo, alcantarilla, canal o cascada. La palabra tubo, cuando hace referencia aquí a los tubos de oro, es la de la concordancia Strong, la 6804, Santara, pero viene de una raíz hebrea, 6794 de la concordancia Strong, Sinur, que significa huevo, alcantarilla, canal, obviamente tiene que ser canal de desagüe, cascada. Mire qué interesante. Entonces, es curioso, bueno, ¿y por qué significará? Puedo entender alcantarilla, canal, pero huevo. ¿A qué huele un huevo podrido? Lo mismo que alcantarilla o canal de desagüe. Huele feo. Y por cierto,
¿A qué es parecido el olor del huevo podrido? Azufre. Usted ha de saber que el huevo podrido, su olor es muy semejante ¿a quién? Al azufre. Pues el populacho no está muy errado, porque el Seol huele a azufre, a huevo podrido. Bueno, ¿por qué? Vamos para allá. Quiero llevarlo, por favor, al Salmo capítulo 42, versículo 7. Porque en este versículo se usa la palabra que da origen a la palabra tubo, que es la que se utiliza en el pasaje de Zacarías capítulo 4, cuando hace alusión a los dos tubos de oro que están al lado de los dos olivos. Bueno, Salmo 42, versículo 7. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus alcantarillas. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus canales, a la voz de tus cascadas o a la voz de tus huevos. No estoy haciendo más que la traducción literal. Un abismo llama a otro abismo. Te lo voy a poner de otra manera. Un abismo está conectado con otro abismo. Una profundidad, porque el abismo es una profundidad, de hecho es la palabra tehom. Una profundidad está conectada con otra profundidad. Un abismo con otro abismo. ¿A través de qué? Ductos, canales. Y obviamente, pues, como yo siempre he dicho, pusieron la traducción más ligerita. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Pero las cascadas se dan en la superficie, no se dan en los abismos. Pero obviamente que cuando estaban traduciendo, se les ha de haber hecho muy complicado en ese tiempo traducir que un abismo está conectado con otro abismo a través de túneles. Como que suena incoherente. No, ¿sabes qué? Ponle cascada. Pero la cascada se da en la superficie, no se da en los abismos. ¿Sí se da cuenta? Entonces uno pregunta, ¿cómo es que los abismos pueden estar conectados? Bueno, según esto, es a través de ¿qué? Ductos o canales. Ahora, otra pregunta. ¿Y se podrá andar sobre esos ductos o canales? ¿Se podrá caminar sobre esos ductos o canales? ¿O a quién le tocará andar ahí metido? Yo recuerdo que hace años atrás, bueno, yo de profesión soy ingeniero civil. Y cuando iba yo en la escuela, en la universidad, pues en ocasiones había muchas salidas a distintas construcciones, para ir aprendiendo lo de la carrera. Y en una de esas visitas nos llevaron al drenaje profundo. Que ustedes saben que el drenaje de México es el mayor de todo este planeta. Es toda una obra de arte, una obra de ingeniería, de la más alta ingeniería a nivel mundial. Todo lo que es el famoso drenaje profundo de la Ciudad de México. Son unos túneles enormes, pero impresionantes. Uno parece hormiguita cuando uno está metido en esos túneles. ¿Y ahí qué corre? Pues todas las aguas residuales o residuos o desechos que salen ¿de dónde? De la Ciudad de México y del área metropolitana, el área conurbada. Corre todo por ahí. Entonces, pero es una obra impresionante. Ahora, ¿cómo será la conectividad en los abismos debajo de la tierra? ¿Podrá gente caminar ahí? Sí,
Cuando usted se porte mal y no alcance la estatura y lo manden allá abajo, ahí es donde usted se los va a saber todos. Porque muchos se van a ir al Seol, déjeme decirle. Entonces se van a conocer todo lo que es la comunicación subterránea entre pasajes, cuevas, ductos, abismos que hay allá abajo. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo vea, ya se acabó esta temporada. Pero le tendría que hablar de todo lo que va a haber, de todo lo que hay abajo allá en el Seol. Ya, no es el tema, pero hay comunicación entre abismos, entre ductos, entre cámaras, entre niveles. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus túneles. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Regreso a Zacarías capítulo 4. Hay un candelabro que según, si lo contrasto contra Mateo capítulo 17, el candelabro es Jesucristo. Hay 2 olivos que según lo que dedujimos, conforme la Biblia y la misma Biblia contestó, son 2 ungidos, que son Moisés y Elías. Lo mismo que ocurrió ¿en dónde? En el monte Hermón, donde aparecieron Moisés y Elías. Zacarías capítulo 4 dice que al lado de cada olivo, o cada ungido, o cada testigo, que son Moisés y Elías, hay 2 tubos de oro. Y yo me pregunto, entonces en el pasaje de la transfiguración, Jesucristo ahí está, el candelabro. Moisés y Elías ahí están. ¿Y los 2 tubos estarán ahí? Pues sí. ¿Qué son los 2 tubos? Pues son ductos de acceso. ¿Para dónde? ¿Para el Seol o para el cielo? ¿Por qué digo para el cielo? Por una simple y sencilla razón. Elías no murió. ¿A dónde se lo llevaron? Al cielo. Entonces él fue transportado y atravesó. Entonces hay un ducto ahí. Hay un pasaje, hay una puerta, hay un acceso para subir ¿a dónde? Al cielo, que está representado ¿por quién? Por Elías. Y el ducto que va hacia abajo, ¿quién lo representa? Moisés, porque Moisés sí murió. Tan es así que se estaban peleando su cuerpo. Entonces, los 2 tubos que se mencionan en el pasaje de Zacarías capítulo 4, al lado de las 2 ramas de olivo, que son los 2 testigos o los 2 ungidos, y si eso lo trasladamos en figura a Mateo capítulo 17, el monte Hermón, entonces quiere decir que el monte Hermón tiene ¿qué? Ductos de acceso ¿a dónde? Al Seol y al cielo. Uno lo representa Moisés y el otro lo representa Elías. Bueno, para que vea que esto es cierto, ¿y esto dónde sucede? En el monte Hermón. Vamos a regresar por favor al Salmo 42 versículo 7 y después vamos a leer el contexto anterior. Dice ahí Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus túneles, cascadas, alcantarillas, drenajes. Que por cierto, esta palabra que se utiliza aquí es la misma que se utiliza cuando dice que David quería entrar a la ciudad de Jebús, que posteriormente la ciudad de Jebús se convirtió en Jerusalén, y dice la Biblia que mandó a todo el ejército de David, dice a que se metiera por el canal, por el ducto, por el drenaje, y dice, y no tengas piedad, no tengas misericordia, y maten a ciegos, cojos y enfermos, a todos. Pero bueno, no es el tema. Dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y olas han pasado sobre de mí. Bueno, vamos a leer el contexto anterior. Vamos a leer desde el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día,
¿dónde está tu Dios? ¿En qué situación estaba este David? Estaba en tristeza, estaba en depresión, estaba en amargura, estaba en suma depresión. Y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la mechedumbre en fiesta. Entonces, él se acordaba, pero ahora estaba en el lado opuesto. Ahora, ¿cómo estaba? Estaba triste, estaba abatido. Mis lágrimas son mi alimento de día y de noche. Entonces estaba llorando todos los días, todas las noches. No tenía descanso, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Estaba en una depresión profunda. Y el Salmo 42, versículo 5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Entonces, pues como nadie le echaba porras, él mismo se echaba porras. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Y el versículo 6 es más textual. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Hasta ahí voy a dejar. Entonces, ¿cómo estaba David? ¿Cómo estaba? ¿Triste? No. Estaba en depresión, en suma tristeza. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en esa situación? De repente, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, sí. ¿Quién ha estado aquí deprimido? Nadie. Entonces levantaron a todo el mundo. Si yo le digo, ¿cuántos están gozosos y alegres? Es curioso porque en las iglesias decimos, ¿cuántos están gozosos y alegres? ¡Amén! Todo el mundo levanta la mano. Pero cuando decimos, ¿cuántos están deprimidos, han estado deprimidos? Nada más por guardar las apariencias. Bueno, pero mire qué curioso. Para los deprimidos, tristes y abatidos, derrotados, amargados, resentidos y demás, no vea al de al lado. No vea la paja en el ojo ajeno. Dice aquí, voy a repetir, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Qué curioso, porque en un estado de depresión, vea lo que él dice, me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. A ver. ¿Cómo estaba David? En depresión, en tristeza, en dolor sumo. Y dice, me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Le hago una pregunta bien difícil. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? Dice, me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Entonces, ¿dónde estaba David? Del Jordán al Hermón, del Hermón al Mizar y del Mizar al Hermón y del Hermón al Jordán. Es que andaba muy deprimido en todos los lugares. Bueno, por lo menos ¿en cuántos lugares andaba? En 3. Pregunta bien difícil o bien fácil. ¿Qué significa el número 3 en la Biblia? La Santísima Trinidad. Santísima no es cierto. No existe esa palabra en la Biblia. La Trinidad. Entonces, ¿qué representa el número 3? Ya usted lo sabe, lo hemos explicado, lo hemos enseñado muchas veces. ¿Representa vida o representa muerte? Vida o muerte, muerte o vida.
¿Se acuerda que lo hemos dicho varias veces y hemos dado un montón de versículos? Pero bueno, lo que sí es cierto, David estaba en una tristeza profunda ¿de qué? De muerte. Y él se sentía como que estuviera ¿en dónde? En las cumbres del Hermón o en el monte Mizar. El monte Mizar es un monte que significa pequeño, chiquito, insignificante. Entonces él ¿cómo se sentía? Insignificante, pequeño, estaba en depresión, estaba en tristeza, estaba en tristeza de muerte. Entonces él sentía de tan mal que se sentía, dice, mis lágrimas son mi alimento día y noche. Cualquier semejanza o parecido con un caso de la vida real no es ninguna coincidencia, es la puritita verdad. Hay veces que usted se siente que está ¿en dónde? En la cumbre del monte Hermón, porque resulta ser que en la cumbre del monte Hermón, ¿qué es lo que hay? Accesos que te llevan ¿a dónde? Al Seol. Él no se sentía que estaba con toda la fuerza, con toda la capacidad, con toda la destreza para sentirse que estaba alegre, feliz. O sea, hacia el cielo no iba, él iba ¿en dónde? En sentido contrario, él iba hacia el Seol. Así se sentía de la suma tristeza. Oye, ¿será que cuando tú estás en suma tristeza, en depresión, te empiezan a pulular alrededor tuyo espíritus de muerte, espíritus de tristeza, espíritus que nada más te están haciendo que no sirves para nada, que eres un insignificante, que eres un bueno para nada, que nunca vas a destacar, que nunca vas a tener éxito, que no vas a ser capaz de hacer las cosas? ¿No será que empiezan alrededor tuyo a merodear espíritus inmundos que se llama un famoso espíritu de muerte? Entonces obviamente David sabía que en Hermón, ¿qué había? Accesos ¿a dónde? Al Seol. Por eso dice, me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Y es cuando dice, un abismo llama a otro abismo, una profundidad llama a otra profundidad a la voz de tus túneles y cascadas. O sea, no solamente se sentía que estaba a la entrada, él donde sentía que andaba, en los mismísimos túneles del Seol. Bueno, por lo menos su espíritu andaba por allá. A lo mejor su cuerpo físico, pues sí, estaba ahí en su casa, en su palacio, pero él sentía que su espíritu andaba ¿en dónde? Entonces, ¿cómo fue que se dio cuenta que un abismo llama a otro abismo? ¿Cómo fue que se dio cuenta? Ahora, es curioso porque la palabra abismo, que se traduce profundidad o la profundidad debajo del mar, viene de una, que es la 8414 de la Concordancia Strong, viene de otra palabra que es la 1949, que significa hacer alboroto, hacer estruendo, destruir o temblar. La palabra abismo viene de una palabra que significa hacer alboroto, estruendo. ¿Cómo puede ser? Porque yo no sé si hace muchos años, ya tiene muchos años, de hecho yo apenas empezaba de cristiano. Por ahí salió una noticia de que unos investigadores rusos estaban haciendo una excavación de un pozo petrolero. Bueno, estaban haciendo una excavación y estaban haciendo una perforación. Y resulta ser que un momento en la perforación, pues obviamente mientras va penetrando el taladro, pues se siente la oposición del terreno que va abriendo la capa. Pero lo que los llamó mucho la atención, que ya después iban no sé a cuántos metros o kilómetros de profundidad, no me recuerdo el dato, llegó un momento en que sintieron que ya el taladro estaba girando libre, ya no había posición. Entonces dedujeron que se habían topado con una ¿qué? Con una oquedad, una cueva, algo hueco. Y lo curioso fue,
Bueno, pues ellos decidieron seguir investigando, según narra el testimonio, que pusieron unos micrófonos de mucha sensibilidad en la punta del taladro y bajaron el taladro a donde ya no había resistencia, y lo que oyeron fue lo que les impactó, porque empezaron a oír voces y gritos y alborotos y escándalo de gente que estaba siendo atormentada o torturada allá abajo. Bueno, eso cuenta ese testimonio. Según narra que después de que vivieron esa experiencia, todo el mundo renunció, se fueron, quedaron todos espantados. Bueno, eso narra el testimonio. Lo que sí es cierto, conforme la Biblia, el Seol, que es la morada de los muertos, o el Hades, está en lo profundo de la tierra, conforme la Biblia. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando los fariseos le decían a Jesucristo, danos una señal, ¿y qué respondió Jesucristo? Una generación perversa y adúltera demanda una señal, y a ustedes no les va a ser dada la señal más que la señal de Jonás. Así les respondió. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que un pez se comió ¿a quién? Se comió a Jonás, y narra la Biblia en Jonás, en el libro de Jonás, que este pez, dice, bajó, y cuando se comió este pez, y estando Jonás dentro del vientre de pez, dice que él estuvo clamando ¿desde dónde? Desde el mismísimo Seol. Y es figura de que nuestro Señor Jesucristo bajó ¿a dónde? A las partes profundas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, en otras palabras, lo que les dijo Jesucristo a esos fariseos, dice, ustedes siguen como están, pues al Seol se van a ir. Entonces es curioso porque la palabra profundidad viene de una palabra hebrea que significa escándalo, alboroto. Entonces imagínate, si hay varios sectores, varios lugares, varias cuevas, varias celdas, varias mazmorras del Seol, ¿y qué alborotos no habrá ahí? ¿Qué escándalo? Y hay comunicación. Entonces, tan mal se sentía este David, que dice, un abismo llama a otro abismo, pues ya hasta los estaba escuchando. ¿O será que efectivamente su espíritu se fue para allá? Porque cómo su espíritu se puede trasladar del Jordán al Hermón, del Hermón al Mizar y viceversa. Y no solamente eso, sino que alcanzó a escuchar los alborotos y los escándalos de las profundidades, de los abismos. Bueno. Aquí dice también que el salmo que lees dice, los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Y lo mismo dice Jonás, que dice que Tus olas y tus ondas pasaron sobre de mí. también, y él andaba en el Seol. Sí. Pues bueno, no David su cuerpo, su espíritu andaba en el Seol. Bueno, te lo traduzco de otra manera. El ángel de David andaba en el Seol. Amén. Porque has de saber que todo el mundo tiene un ángel. Ok. Entonces está claro. Está claro, aquí yo no le veo complicación. En el Monte Hermón hay ¿qué? Accesos. ¿A dónde? ¿Al cielo o al Seol? Y por eso David, en un estado de suma postración, de suma tristeza, de suma depresión, su espíritu andaba ¿en dónde? En esos lugares. Y es más, su espíritu se metió ¿hasta dónde? Hasta los canales, a los ductos, a las profundidades, donde se escuchaba el alboroto de la gente que es pues, probablemente atormentada o lastimada allá abajo. Te digo que no es el tema, pero tengo un tema que se llama los pasos del Seol. Algún día te lo voy a dar, por si se... Por si de casualidad llegas a caer ahí, de una vez te voy a dar la guía de lo que te vas a encontrar allá y con quién te vas a encontrar y de lo que te van a hacer por allá. Tengo todo un estudio. Te vas a encontrar con uno que le llaman el rey del terror.
Bueno, quiero que duermas hoy tranquilo. Esto nomás es para demostrarte que en el Hermón hay accesos. Sí, ¿verdad? Dice, cámbiale, pastor. Mi hermano, es que... Ok, entonces, hay algo muy curioso ahí en ese monte Hermón. Y te estoy hablando de Siria, aunque tú no lo creas. Te estoy hablando de Siria, aunque no lo creas. Es muy curioso porque en el monte Hermón, de hecho en el Salmo 42, versículo 6 dice, algunas versiones ponen, me acuerdo de ti desde los hermonitas, porque el monte Hermón tiene 3 picos, por eso le llaman los hermonitas a esos 3 picos. Y es muy curioso porque en la cumbre del monte Hermón, actualmente, hoy en día, ahí confluyen, ahí comparten frontera 3 países. Comparten frontera Israel, Siria y Líbano. En la cumbre del monte Hermón. Una ladera pertenece, que son los altos del Golán, pertenece a Israel, otra ladera pertenece a Líbano y otra ladera pertenece a Siria. ¿Te imaginas el conflicto tremendo que hay ahí? Y luego el número 3 es número de ¿qué? Vida o muerte, y ahí es más de muerte que de vida. Entonces es muy curioso porque son 3 picos. Es muy curioso porque actualmente son 3 países que comparten frontera. Es muy curioso porque en Mateo capítulo 17, cuando se narra que se transfigura Jesucristo, ¿aparecieron quién? Aparte de Jesucristo, Moisés, Elías, 3 personajes celestes. Y aparte subieron ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 personajes terrestres. Y luego, ¿qué más características hay? Ahí Jesucristo, si es el monte Hermón, dice, es curioso porque en el Salmo 133 dice, cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de su vestidura. Segundo versículo, es como el rocío del Hermón, el cual Dios envía a Sión y envía vida eterna. Algo así dice. Y es curioso porque el Salmo 133 tiene 3 versículos y es el Salmo que habla acerca de ¿quién? Del monte Hermón. Y es muy curioso porque en Jueces capítulo 3, versículo 3, se nos da el otro nombre o el nombre completo del monte Hermón. Baal Hermón. Jueces capítulo 3, versículo 3, habla de Baal Hermón. ¿Por qué se le llamaba Baal Hermón? Porque en las cumbres del monte Hermón levantaban altares ¿a quién? A Baal. Y tú has de saber que en la antigüedad o en la región de Israel, entre más alto era un altar, más importante era ese altar. Y el monte más alto, la montaña más alta en la región de Israel, ¿cuál es? El monte Hermón. Entonces, si levantaban altares a Baal, como dice Jueces capítulo 3, versículo 3, que se llamaba Baal Hermón, esos altares a Baal, pues eran los más importantes en toda la región de ¿quién? De Israel. Pues eran los altares que representaban, es como decirte, es como el monte del Tepeyac aquí en México, porque el monte de Tepeyac aquí en México gobierna ¿quién? Pues toda Latinoamérica. Pastor, ¿y quién vive en el monte de Tepeyac? Una potestad demoníaca, diabólica, fémina, llamada la Guadalupana, que anteriormente era la Tonaxin. Que por cierto, la Guadalupe ni siquiera existió, ya nomás fue un chanchullo que hicieron estos frailes españoles, que aprovechando bueno, ya para qué te cuento la historia, ya te la sabes. Era la diosa Tonaxin. Y como pues a ellos les iba a costar trabajo adorar a una virgen de tez blanca, dicen, no, pues les vamos a inventar una morenita. No, si de veras que nos dan atole con el dedo. Es más, el mismo abad, ¿cómo le llaman? El de la Basílica de Guadalupe, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita se me olvidó el nombre, pero el que era el encargado de la Basílica de Guadalupe años atrás, un tal Schulenberg, él mismo dijo que la Guadalupe era un mito. Él lo dijo, y era el encargado de la Basílica de Guadalupe. Él mismo dijo, no, si lo de la Guadalupe es un mito.
Y eso obviamente que paró de pestañas a los cardenales, a los obispos. ¿Cómo puede ser que este ingrato, que siendo de nosotros, anda confesando que la Guadalupe es un mito? Y después le inventaron, no, ese viejo ya está chocho, ya está ruco, ya no puede, ya está desvariando, ya sus células se le están atrofiando, y por eso anda diciendo tontera y media. Y lo destituyeron. Dice, ya sufre de demencia senil. Y le quitaron el puesto. Híjole, se nos van a aventar encima los... Bueno, ya lo dije, ya ni modo. Bueno, pero era para darte el ejemplo. Nomás dime si no tienen poder los alrededores del Tepeyac. No estoy hablando del poder terreno. Ese es lo de menos. Imagínate las potestades que se mueven ahí en ese entorno. Pues lo mismo, gobiernan casi toda Latinoamérica y algunos sectores de Europa. Pues lo mismo pasaba en Israel. El monte Hermón era ¿qué? El más alto, era el altar de los altares en adoración aquí en Abal. Entonces, ¿quién controlaba toda la región? Baal. ¿Por qué crees que Jesucristo tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los fue a meter ahí? O sea, no los metió a cualquier lugar, no, los metió al punto neurálgico, al cuartel general, al centro demoníaco más pesado y más fuerte de toda la región de Israel y Palestina, el monte Hermón. Si los tenía en tratamiento extremo. Amén. Entonces es curioso, porque eso aparece en Jueces capítulo 3, versículo 3, vale hermano, y te estaba hablando de que había la característica del número 3, y es bien curioso, porque dice que ahí en Mateo capítulo 17, que en ese monte Hermón, ¿qué hizo el rostro de Jesucristo? Resplandeció como el sol, y dime qué es el resplandor del rostro del Señor como sol, es la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24 al 26. ¿Cuántos versículos? 3. Si nada es casualidad. Lo que pasa que ahí en el monte Hermón es una batalla de muerte o vida. Los que mueren, abajo. Y los que viven, ¿tú a dónde te vas a ir? Es una batalla de muerte o vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues al final, haz de cuenta que lo que hizo Jesucristo fue pararse en los terrenos de la muerte, en los accesos que tenían control al Seol de la gente que estaba ¿qué? Allá abajo en tormento. Por eso David se sentía en esa depresión. Ahora, pastor, pero usted dijo que esto tiene que ver con Siria. Sí. Desde el principio que empecé estoy hablando de Siria, nomás que tú no me has entendido. Mira, para que veas que es cierto, Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31. Versículo, a partir del 3 vamos a leer. ¿Qué países están en esa región del monte Hermón? Hay 3. Siria, Líbano e Israel. Bueno. Ezequiel 31:3. He aquí a Siria. Hoy en día es Siria, pero al final es lo mismo. Era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso de sombra, abundante, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Están haciendo una descripción de Siria. Las aguas lo hicieron crecer, y las corrientes profundas lo encumbraron, con sus ríos se extendió en torno al lugar donde estaba plantado y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Amén. Y dice aquí,
Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo, se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. Entonces aquí están haciendo una comparación de Siria en la región del Líbano. ¿Con quién lo están comparando? ¿Con quién están haciendo la analogía? Con un árbol frondoso, alto y fuerte. Si nosotros nos vamos versículos adelante al versículo 8, bueno, voy a leer desde el 7. Dice, era pues hermoso en su grandeza este árbol, por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Versículo 8. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios. ¿Dónde estaba Asiria? ¿Asiria en el huerto de Dios? ¿Cuál huerto? Bueno, los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. 9. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban. ¿Qué dice? Todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. ¿What? Pastor, yo lo que sabía que en el huerto de Dios llamado Edén, nada más había 3 personajes, Adán y Eva y la serpiente. Pues sí, eso es lo que le puedes enseñar eso es lo que le enseñamos a nuestros niños de 4 a 5 años en la clase de preescolares. Pues sí, para ellos sí. Nada más estaba Adán y Eva y la serpiente. No. El Edén estaba saturado ¿de qué? De personajes, de seres. Dice que había uno de ellos destacaba en hermosura. ¿Quién era? Asiria, en el huerto de Dios. Pero había además que muchos árboles que lo envidiaban. Fíjate todo el drama que había ahí. Entonces dice, hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Amén. Por tanto, así dice el Señor, porque es de elevada estatura y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura, lo entregaré pues en manos de un déspota de las naciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué ocurrió con este Asiria y con este huerto y con los árboles que lo envidiaban. Vámonos hasta el versículo 15. Dice aquí, vamos a ver qué pasó con el árbol llamado Asiria, con los árboles que lo envidiaban y con todo este huerto. Así dice el Señor Dios. Así dice el Señor Dios. El día en que descendió al Seol. ¿Quién descendió al Seol? Asiria. El árbol más grande y frondoso que estaba ¿en dónde? En el huerto de Dios, en el Edén. Así dice el Señor, el día en que descendió al Seol, causé lamentaciones. Le cerré las corrientes profundas, o puse sobre él las corrientes profundas. Lo mismo que decía David, tus olas y tus ondas pasaron, ¿qué? Sobre de mí. Le cerré las corrientes profundas y detuve sus ríos. Sus muchas aguas cesaron, e hice que el Líbano se lamentara por él, y por él todos los árboles del campo se marchitaron. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la fosa. ¿Sí te das cuenta? Entonces, todos los árboles bien regados del Edén, te lo voy a traducir, todos los árboles bien regados, todos los árboles bien portados, todos los árboles bien enseñados, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra.
¿What? Porque dice el versículo 17, ve lo que dice el 17. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada, y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. ¿Quiénes se fueron al Seol? ¿Asiria nada más? Todos los árboles bien regados, bien portados, bien enseñados, pero con un pequeño defecto: envidiosos. ¿No envidiaban estos árboles a Siria? ¿No lo envidiaban? Vean lo que les causó la envidia. Por eso, mi hermano, no andes envidiando nada. Si alguien es mejor que tú, qué bueno, bendícelo, dale gloria a Dios. Si es más inteligente, si es más guapo, si es más alto, si es más bello, si es más rico, qué bueno, no andes envidiando nada, porque probablemente te vas a hallar caminando en los túneles del Seol, escuchando cómo un abismo llama a otro abismo a la voz de sus túneles. Amén. Y no creo que te vaya a gustar estar por ahí. Dice, lo voy a releer: al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol, con los que descienden a la fosa. Y entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada, y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. ¿A quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén, porque aquí ya está hablando de Egipto. A las profundidades de la tierra yacerás en medio de los incircuncisos, con los que son muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud. Pregunta bien difícil. Dime dónde está el Edén. ¿Dónde está el Edén? Hoy los arqueólogos se jalan los cabellos e investigan tratando de buscar dónde está el Edén. Y lo quieren encontrar arriba en la superficie. ¿Y qué dice aquí? Que lo bajaron al Seol. Acá dice en esta versión: ninguno de los árboles del Edén podía compararse a él en esplendor y altura, y sin embargo bajarán con los demás árboles del Edén a ese mundo bajo tierra, para vivir entre paganos, entre gente que murió en batalla. Déjame leerlo para que quede asentado aquí en la Biblia, digo en el video. ¿A partir de qué versículo? Te voy a leer desde el 17. ¿Cómo dice esta versión? También ellos bajarán como él al reino de la muerte. Ándale. A juntarse con los que murieron en batalla. Los que vivían a su sombra se dispersarán entre las naciones. Ninguno de los árboles del Edén podía compararse a él en esplendor y altura, y sin embargo bajará con los demás árboles del Edén a ese mundo bajo tierra, para vivir entre paganos y entre gente que murió en batalla. Fíjate. Esta es la versión, la Dios habla hoy. Entonces, ¿a quién mandaron abajo? A Siria y a todos los demás árboles del Edén. Entonces hicieron su Edén abajo. Pero lo que es curioso, que no les fue tan mal a los envidiosos. Sí los bajaron, pero no les fue tan mal. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16,
Entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. Entonces cuando los mandaron al Seol abajo, llegaron, ¿y qué les hicieron a los que bajaron allá? Ya, sana, colita de rana, ya no chilles, ya no llores. Te vas a quedar unos buenos años aquí, pero no te preocupes, aquí te vamos a atender bien. Mira, no te incomodes porque del abismo que está por el otro lado se oye el alboroto de cómo los torturan y cómo los masacran y cómo vienen los demonios. Pero tú tranquilo. Ya a veces te pasa por envidioso. No lo dice eso ¿cómo se llama? En el pasaje de Rico y el Lázaro. No mismo el que estaba en medio de una llama de fuego le decía a Abraham: manda a Lázaro que moje su dedo en agua porque estoy en medio de una llama que me atormenta. ¿Y qué es lo que le respondió Abraham? Hijo, en tu vida tú recibiste bienes y el males. Ahora él es ¿qué? Consolado. ¿Y en dónde estaban? Entonces hay un sector allá abajo que es un lugar de ¿qué? De consuelo. Y ahí están los árboles del Edén envidiosos, pero bueno, los están consolando. Pero hay otro lugar que no es de consuelo, es un lugar de tormento. Amén. Que ahí es donde seguramente fue a dar ¿quién? Asiria. ¿Y dónde está eso? ¿Por dónde bajaron? ¿Quién bajó? Asiria, en la región de ¿qué? Líbano. ¿Y qué es lo que hay en Asiria, región de Líbano? ¿Qué es lo que está? El monte Hermón. Y le comprobé que allá hay ¿qué? Accesos. Ahora, otra pregunta. Bueno, y todos esos que están allá encarcelados, que están allá metidos abajo en el Seol, ¿tienen influencia acá arriba? Repito. Y todos esos que están allá metidos abajo, ya nos dimos cuenta que hay muchos, hay montones, ¿pueden tener influencia acá arriba? ¿Tú qué crees? Isaías 29 del 1 al 4. Isaías capítulo 29 versículos 1 al 4. Ay, Ariel, Ariel. Ariel significa león de Dios o también significa altar. Altar de holocausto. Ay, Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David. Añadid año sobre año. Celebrad las fiestas a su tiempo. Y traeré angustias a Ariel. Y será una ciudad lamento y de duelo. Será una ciudad de lamento y de duelo. Y será para mí como un Ariel, como un altar de holocausto. ¿Los voy a quemar? Este es otro pie de imprenta para lo que es el holocausto de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió 3 muertes. Una muerte en allá arriba, la muerte en la cruz y la muerte en el holocausto. Pero dice, y será para mí como un Ariel, como un altar de holocausto. ¿Por qué te digo esto? Acamparé contra ti, rodeándote. Pondré contra ti vallas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada. Desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra y desde el polvo susurra tu habla. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó aquí? Está claro. Versículo 4. Serás humillada. Desde el suelo hablarás y desde el polvo donde está postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu, como la de un fantasma, como las de un nigromante, un pitonizo, que sale de la tierra y desde el polvo susurra tu habla.
Entonces los que están encarcelados allá abajo, los que están allá amarrados, atados, enclaustrados, andando entre los túneles del Seol, ¿qué es lo que están haciendo? Susurrando desde allá abajo. Susurrando. Dije mal, fíjese. Me traicionó el inconsciente. Susurrando. Su voz será susurro como de fantasma desde la tierra en donde están enterrados. Su voz será. Susurro como de fantasma Su voz será susurro como de fantasma. desde la tierra donde yacen enterrados. Desde la tierra donde yacen enterrados. Oye, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos que están allá cautivos, ¿qué es lo que estará haciendo Asiria? Ya no tiene poder arriba. Fue derribado al Seol, pero ¿qué es lo que estará haciendo desde allá abajo? Susurrando. ¿Tratando de qué? De influenciar. ¿Tratando de qué? De manipular. ¿Tratando de qué? De controlar desde abajo, de alguna manera influenciar a los que están en ¿dónde? Arriba. ¿Te acuerdas de un pasaje a donde Job se le apareció un fantasma? Job. No me recuerdo el pasaje, creo que es Job capítulo 2, o tú me ayudas. Que dice que se le apareció un fantasma. No sé si es el 2 o el 3. A ver quién lo encuentra primero. ¿Nadie? Porque dice que se le aparece un fantasma y que le susurró. No me recuerdo la cita. No la encuentro, no la encuentro. Bueno, si alguien la encuentra, me la dice. Pero lo que es cierto, entonces, estos espíritus que están ahí cautivos, encarcelados, ¿qué es lo que hacen? Susurran, murmuran desde abajo. ¿Para qué? Para tener influencia sobre quién, sobre los de arriba. Por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 19, vamos a leerlo, esa cita sí la tengo. Isaías capítulo 8, versículo 19, dice: y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? 15. Job, capítulo 4. Ok, lo vamos a leer. Dice aquí, entonces yo estaba mal, no era ni el 2 ni el 3. Versículo 13, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Y entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Y una figura estaba delante de mis ojos, y hubo silencio después y oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aun en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Pero hay una versión que dice, el 12, una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella.
Entonces, me regreso a Isaías capítulo 8, ¿qué te dije? Versículo 19. En Isaías capítulo 8, versículo 19. Dice: y cuando os digan, consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Entonces, ¿cómo es una manera de trabajo de estos espíritus que están encarcelados? Susurrando, murmurando. ¿Te hablan qué? Al oído. Te hablan a tu espíritu, te hablan a tu alma y de alguna manera tratan de qué? De manipular tu mente. Aquí dice, sin duda la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos, a esos adivinos que cuchichean y susurran. Ahora, con esto ya está. Dime, ¿cuál es la región que más susurra en este planeta? Siria, Líbano, Hermón. Porque ahí hay ¿qué? Accesos que te llevan ¿a dónde? Al Seol. Hay entradas, hay ductos, hay comunicaciones de abismos a abismos. Entonces, ¿cuál es la región que más susurra o donde más susurros se oyen? La región del Hermón, la región de Siria, la región del Líbano, la región de Israel. Porque ahí en ese monte Hermón confluyen 3 países. Y el número 3 es ¿qué? Muerte o vida. Pero ahí actualmente es más de muerte. ¿Por qué crees que todo ese entorno del Medio Oriente es la región más conflictiva de este planeta? Irak, Afganistán, Israel, o sea, todos esos conflictos que están ahí, el Líbano, Siria. Es más, tú has de saber que hace tan solo unas semanas atrás estuvimos así de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos, junto con la Organización del Atlántico del Norte, la OTAN, estaban tomando la decisión de ¿qué? De invadir y bombardear ¿a quién? A Siria. Así, estuvimos a un tris de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Pero resulta ser que en la región de Siria hay un pequeño puerto que tiene bajo control Rusia. Y esta región que tiene, hay una base militar rusa. Obviamente que Rusia pues no iba a permitir bajo ningún concepto que llegara a Estados Unidos con sus alegatas y bravuconadas de querer intimidar e invadir. Y es más, hay un video que tú puedes ver en internet donde el mismo Vladimir Putin dice: ustedes invaden Siria y nosotros nos vamos a meter a defenderla. Así que váyanle midiendo a sus alegatas y a sus bravatas. Bájenle unas cuantas rayitas a su altanería. Y así lo dijo Vladimir Putin. Dice: abusados. Si ustedes se meten a invadir a Siria, nosotros nos vamos a meter. Y ya estaba empezando a vislumbrarse una alianza Rusia-China. Bueno, estuvimos a un tris de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Dime quiénes estaban ahí susurrando a los rusos, a los sirios, a los americanos, a los de los... ¿Quiénes estaban ahí? Pues los espíritus susurradores. ¿Por qué? Porque esa es la región donde ahora sí, más espíritus fantasmas, susurradores, medium pitonizos, o como tú quieras llamarlos, que están metidos ahí y están tratando de ¿qué? De incendiar este planeta. Es más, ahorita se detuvo, porque hubo una recomendación de parte de Rusia a Siria, al presidente sirio. Dice: ¿sabes qué? Pues permite que entren y destruyan tus armas químicas y quítate de problemas. Y dijo el presidente sirio: está bien, que vengan y destruyan el arsenal químico que tengo. Y ya, pues allá Estados Unidos ya no tuvo más remedio que decir: ya no tengo pretexto para invadir.
Entonces ahorita se han formado comités, grupos de trabajo para ir a destruir las armas químicas de Siria. Pero así estuvimos. Pero todavía no se acaba el conflicto, porque en la Biblia está profetizada la destrucción de Damasco. Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17. Porque al final los espíritus susurradores van a conseguir su objetivo. Isaías 17:1 dice, profecía sobre Damasco. ¿Y por qué te hablo de Damasco? Porque Damasco es la capital ¿de quién? De Siria. Profecía sobre Damasco, capital de Siria. Lugar donde se encuentra el monte Hermón, lugar donde se encuentran los accesos al Seol, lugar donde se encuentran los susurradores y los cautivos que bajaron. Lugar donde tiempo atrás había un árbol en el Edén y que fue a dar allá. Profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad, fíjate, y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Harán vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Y aquí yo te tengo que explicar esto. Me voy a tomar 5 minutos y termino. Hay una profecía acerca de la destrucción de Damasco, y Damasco es la capital de Siria, y dice que va a ser quedada en destrucción y va a quedar va a ser convertido en un montón de ruinas. Pero la consecuencia de esto no nada más la va a sufrir Damasco, Siria. Versículo 3 dice, desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco y el resto de Harán. ¿Quiénes van a pagar la consecuencia de la destrucción de Damasco? No nada más Damasco, no nada más Siria, Efraín. Y pastor, ¿quién es Efraín? Aquí lo tengo. ¿Quién es Efraín? Efraín es la iglesia gentil que se entregó a Cristo. Representa la iglesia cristiana. Amén. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos tuvo José? 2, Manasés y Efraín. ¿Y dónde nacieron Manasés y Efraín? En Egipto. ¿Y a quién se le dio la bendición del primogénito? A Efraín antes de quién? De Manasés. ¿Se acuerdan que lo que hizo Jacob, que cruzó las manos y bendijo primero a quién? A Efraín. Bueno, pero ¿dónde nació Efraín? En Egipto. Ya con el paso del tiempo, Efraín se volvió la tribu líder de los 10 reinos del norte, de las 10 tribus del norte. Usted ha de saber que Israel quedó dividida en 2 sectores, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur quedó bajo el control ¿de qué? De Benjamín y de Judá. Bueno, sobre todo Judá. Actualmente los judíos, ¿quiénes son? Los descendientes de la tribu ¿de quién? De Judá. Por eso se llaman judíos. Y las otras 10 tribus fueron a dar ¿a dónde? Al norte, que después vinieron y las conquistaron y precisamente se las llevó ¿quién? A Siria. Se las llevó, las conquistó y después fueron esparcidas por todo el mundo. Por eso hay algunas situaciones que hablan de las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Porque esas quedaron esparcidas ¿en dónde? En todo el mundo. Pero bueno, ahí tendré que hablar de otro montón de cosas. Ya se me acabó el tiempo y se me acabó la temporada. No, es que te tendría que hablar de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Dónde andan? ¿Dónde están? Bueno, pero te voy a hablar de esas 10 tribus. Quien quedó como líder en varias ocasiones del reino del norte formado por las 10 tribus fue ¿quién? Efraín. Pero lo curioso que en el origen Efraín nació ¿en dónde? En Egipto. ¿Qué representa? Pues nosotros somos el Efraín, hijos de Dios que nacimos ¿en dónde? En Egipto, en el mundo. Entonces Efraín es una figura y tipo ¿de quién? De la iglesia gentil de los que se entregó ¿a quién? A Jesucristo. Entonces dice aquí,
Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco. Entonces, cuando venga la destrucción de Damasco y quede como en ruina, ¿quiénes también se van a ver afectados? La iglesia cristiana, la iglesia gentil, que viene representada por Efraín. O sea, nos va a llegar el ramalazo a nosotros. Amén. Ahora, entonces, ¿cuál es la zona más conflictiva de este planeta? Pues el Medio Oriente. ¿Y dónde está su corazón? Su centro neurálgico, su cuartel general, su nido de víboras y de alimañas. Ahí en el Monte Hermón. Es más, te puedo decir lo que decía el libro de Enoc. Libro que cita ¿a quién? Judas. Judas cita textualmente el libro de Enoc. El libro de Enoc dice que en la cumbre del Monte Hermón, bueno, porque no se llamaba Hermón, dice que en esa cumbre se reunieron 200 ángeles y se confabularon en anatema, bajo maldición si alguien se rajaba. Se confabularon en anatema para ir y trastocar la raza humana. Y el líder de esos 200 ángeles era un tal ángel que se llamaba Semyasa. Bueno, lo puedes leer en el libro de Enoc. Pastor, ¿se vale leer el libro de Enoc? Sí, léelo, no te pasa nada. Ni te vas a endemoniar ni nada. Lo andaba leyendo Judas. Él quiso la carta de Judas. Después te tendría que hablar de los libros que están en la Biblia, pero no están en la Biblia. El libro de las batallas de Dios, el libro de Yacer, el libro... bueno, se me acaba la temporada. Ya. 5, 4, 3, 2... ¿De qué estaba hablando? De que nos va a llegar como iglesia, nos va a llegar El ramalazo a Efraín. Pues estuvimos hace 2, 3 semanas, bueno, un mes, a punto de entrar en la destrucción de Damasco. Pero Estados Unidos y la Organización del Atlántico del Norte no quitan el dedo renglón. Porque según el plan malévolamente que tienen trazado, primero van sobre de Siria, después de Siria sigue Irán y después de Irán se van contra China o Rusia. Ya se están dando todos los preparativos para lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Y por eso están empezando a susurrar con más fuerza, con más capacidad, con más ímpetu, con más ganas, todos los espíritus cautivos inmundos que están allá abajo, como diciendo, ¡ya! Pastor, ¿pero a poco pueden hacerlo? Sí, te lo acabo de comprobar. Susurran desde abajo. El problema es que el siguiente paso del susurro va a ser que van a salir de ahí. Esa es otra temporada. Sí, ahorita nada más están ¿qué? ¿Y quiénes están recibiendo las señales? Pues todos los mandatarios, todos los dirigentes, toda la gente que está en ¿dónde? En toda esa región. Por eso es la región más conflictiva de este planeta. Pero el siguiente paso de eso es ¿qué? Que se va a romper el Seol. Se va a romper el Seol. Porque yo te acabo de enseñar una palabra, tubo, que viene de una palabra hebrea que significa alcantarilla, canal o huevo. El Seol, podemos decir que es a semejanza de un ¿qué? De un huevo. ¿Tú sabes que las serpientes, cómo nacen? Salen de un huevo. Los huevos quedan enterrados en la tierra, se rompe el cascarón y sale la serpiente. Pues lo mismo va a ocurrir en la gran tribulación. Se rompe el huevo, el cascarón del Seol y van a salir todas las alimañas sabidas y por haber. Y te puedo leer Apocalipsis capítulo 9, donde hace que salen un montón de langostas. Con rostro humano, cabello de mujer, cuerpo como de caballo y cola de escorpión. Y te doy el último dato y con esto cerramos. Hablando de las langostas. Dice que es una combinación de cara humana, cabello de mujer, cuerpo de caballo y cara y cola de escorpión. ¿Por qué te digo que es el último dato? Porque es curioso, porque el mejor antídoto contra la picadura de escorpión es un derivado de un suero a partir del caballo. El mejor antídoto que se ha encontrado contra la picadura de escorpión es un suero derivado del caballo.
Y es curioso porque estas alimañas langostas que salen del foso del abismo, Apocalipsis capítulo 9, tienen cuerpo de caballo y cola de escorpión. No va a haber antídoto. Por eso dice que van a atormentar durante 5 meses a la gente y la gente no va a poder morir. Van a estar en agonía total, plena, y no van a morir porque no hay antídoto, ni siquiera para la muerte. Ya te estoy dando un montón de tips para la temporada que viene. Mi hermano, y termino, te doy el último dato. ¿Te acuerdas que te hablé de las 4 lunas de sangre y los 2 eclipses de sol? Una secuencia de 6 eclipses y que todos coinciden con una celebración de una fiesta judía. Dígase la fiesta de los tabernáculos, dígase la fiesta de la Pascua, dígase la celebración del Año Nuevo, dígase la celebración del Rosh Hashanah. Y que todo esto a partir del 2014 al 2015 está esa secuencia de 6 eclipses. Y te acuerdas que te mostré cómo se equipara la mancha de la sombra del eclipse total del sol, cómo se compara con la mancha que recorre normalmente la migración de las langostas. Te hice un empate, pues resulta ser que toda esa mancha de langostas pues corre sobre esa zona. Y atraviesa el monte Hermón, atraviesa Israel, atraviesa Irak, atraviesa Líbano, atraviesa Siria. Oye, ¿no será que a raíz de estas serie de lunas de sangre o eclipses solares que coinciden con fiestas judías y que nos anticipan las señales antes del día terrible del Señor, será que nos está diciendo que el huevo del Seol va a empezar a qué? A quebrarse, a romperse, y que ya están escapándose por ahí 2 que 3 alimañas, y que cada vez se está intensificando ahorita la actividad espiritual? Lo que sí es cierto, ahorita todos los susurradores de allá abajo están gritando a todo lo que dan, tratando de ¿qué? Influenciar en el ámbito terrestre. ¿Y a quién más están tratando de influenciar? A la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia de Cristo ha caído en un tobogán de bajada. Ya necesitamos que entre el periodo de la restauración. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vemos con la siguiente temporada. Me piden una recomendación. Conságrense. Arrepiéntanse. Vuélvanse verdaderos cristianos. Porque si no, se van a hallar caminando en los túneles del Seol. Dios me los bendiga.